Bienvenidos, niñas y niños, a nuestras clases virtuales de Aprendo en Casa. La situación que vivimos actualmente nos ha permitido darnos cuenta de que las personas estamos expuestas a muchas enfermedades. Existen vacunas que nos ayudan a prevenir algunas de estas enfermedades y debemos recibirlas en diferentes etapas de la vida para conservar nuestra salud. El reto de la semana. ¿Qué son las vacunas y cómo benefician nuestra salud? ¿Qué hábitos y cuidados debemos seguir practicando para cuidar nuestra salud? ¿Cómo podemos difundir los beneficios de las vacunas para mantener una buena salud? Para ayudarte a enfrentar el reto de esta semana, realizarás las siguientes actividades. Leerás un texto para compartirlo con tu familia. Reconocerás el cuidado de la salud como un derecho y lo que podemos hacer en familia para mantenernos saludables. Agruparás y contarás las decenas en situaciones cotidianas. Conocerás y descubrirás qué son las vacunas y en qué etapas de la vida las recibimos. También explicarás por qué es importante para las personas vacunarse y qué pasaría si no lo hicieran. Desde arte y cultura, jugarás con el ritmo para crear frases y movimientos y expresar la importancia de practicar hábitos para el cuidado de la salud. ¡Empecemos! El día de hoy vamos a trabajar la actividad Leemos una historia en el área de comunicación. Materiales: cuaderno u hoja de reuso, lápiz, borrador, letras móviles y tiras de papel. Con la ayuda de un integrante de tu familia, copia o escribe 2 nombres de tus familiares, amigas o amigos en tiras de papel de reuso para tu cajita de los nombres. Recuerda escribir con letra mayúscula. Observa estos ejemplos. Susana, Milagros. Lee señalando con el dedo desde dónde inicia hasta dónde termina cada nombre. Señala y pinta los nombres donde inician y dónde terminan. Guarda los nombres en la cajita tal como se muestra en la imagen. ¡Bien! Cada vez lo haces mejor. Esta semana y la próxima conocerás qué son las vacunas y cómo nos benefician. Al finalizar, escribirás un texto para convencer a las personas de vacunarse contra las enfermedades y así cuidar su salud. Propósito: hoy leerás una historia para compartirla con tu familia. Nuestras metas: decir de qué tratará el texto antes de leerlo. Ubicar información en el texto. Explicar el significado de algunas palabras del texto. Opinar para qué se colocan imágenes en el texto. Antes de leer, observa las imágenes del texto. Fíjate qué expresan los rostros de los niños. ¿Cómo crees que se sienten? Muy bien. ¿Dónde crees que se encuentran? ¡Excelente! Después, pide a tu familiar que lea el título para ti. Piensa en cómo se relacionan las imágenes con el título del texto. Escudos de protección. Con ayuda de tu familia, lee la siguiente pregunta y escribe la respuesta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿De qué crees que tratará el texto? Pide a tu familiar que lea el texto para ti. Escudos de protección. Una tarde, Leo y Luciano salieron a pasear por el parque junto a sus madres. Mientras ellos jugaban, aparecieron las nubes en el cielo y repentinamente empezaron a caer inmensas gotas de lluvia sin parar. Esa tarde,
todos regresaron a sus casas con la ropa empapada por la lluvia. Por la noche, Leo empezó a sentirse mal. Tenía fiebre. Pasaban las horas y la fiebre no bajaba. Su mamá, muy preocupada, lo llevó a un hospital cerca de su casa. Leo se quedó hospitalizado por 3 días por indicación del doctor. Al día siguiente, Luciano y su mamá, enterados de la noticia, fueron a visitarlo. La mamá de Leo, al ver a Luciano sano y fuerte, preguntó al doctor por qué Luciano no se había enfermado como Leo. Entonces, el doctor, mostrando una tarjeta de vacunas, explicó a las 2 madres que Luciano no se enfermó porque, a diferencia de Leo, estaba al día con sus escudos de protección. Finalmente, Leo se recuperó y fue dado de alta, y su mamá comprendió que las vacunas son uno de los mejores escudos de protección contra las enfermedades. Dialoga con tu familiar sobre el texto leído. Puedes ayudarte respondiendo estas preguntas. ¿De qué trata el texto? Muy bien. ¿Qué pasó en el parque? Excelente. ¿Cómo regresaron Leo y Luciano a sus casas? Genial. ¿Qué pasó con Leo por la noche? Correcto. ¿Por qué Luciano no se enfermó? Eso es. Según el texto, ¿qué son las vacunas? Muy bien. Al final de la historia, ¿qué aprendió la mamá de Leo? ¡Felicitaciones! Regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Con apoyo de tu familiar, señala y enumera los párrafos del texto. Recuerda, un párrafo está formado por una o más oraciones que empiezan con mayúscula y terminan con un punto. Con ayuda de tu familiar, lee la siguiente pregunta y responde en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Puedes volver a leerla las veces que sea necesario. Según el texto, ¿qué significa empapada? Muy bien, pero para responder la pregunta debes tener en cuenta las siguientes pautas. Regresa al texto y ubica el párrafo y la oración donde dice empapada. Encuentra las pistas en la oración. Fíjate que está escrito antes y después de la palabra empapada. Busca más pistas en la oración más cercana. Por ejemplo, aparecieron las nubes. Piensa en cómo se relacionan las pistas que hallaste con la palabra empapada. ¡Listo! Ahora señala, según el texto, ¿qué significa empapada? ¡Bien! Cada vez lo haces mejor. Para hallar el significado de palabras y frases según el texto, es importante identificar las pistas que se encuentran en él. Luego, pensar en la relación que existe entre las pistas e interpretar el significado. ¿A dónde salieron a pasear los niños? Utiliza tus letras móviles para completar. ¿Cómo se llamaban los niños de la historia? Muy bien. Observa las siguientes imágenes. Sus nombres se encuentran en el texto. Luego, léelo por ti misma o por ti mismo y señala dónde se dicen esos nombres. Verbaliza cada palabra que vayas a leer. Después piensa en cómo inicia y en cómo termina. Explica de forma oral por qué crees que ahí dice eso. Fíjate cómo inician y cómo terminan las palabras. Lee señalando desde dónde inician hasta dónde terminan las palabras.
Copia los nombres en tiras de papel de reuso sin que te falte ninguna letra y colócalos en tu espacio letrado. Vuelve al texto y observa la siguiente imagen. Luego, con ayuda de tu familiar, lee y responde estas preguntas de forma oral. ¿Qué nos muestra la imagen? ¡Excelente! ¿Para qué habrá colocado la autora o el autor esa imagen? Muy bien. ¿Qué opinas de las vacunas? Genial. Ahora vamos a jugar analizando los nombres de los niños, Leo y Luciano. Con apoyo de tu familiar, copia la tabla en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Después, lee las preguntas y completa los datos que se solicitan. Preguntas. ¿Qué nombre es más largo? ¿Con qué letra empieza? ¿Con qué letra termina? Piensa y escribe otro nombre que empiece igual. Completa la ficha. Bien, cada vez lo haces mejor. Evalúa tus aprendizajes con ayuda de tu familiar. Señala con el dedo índice según corresponda. En el texto que leí, dije de qué trataba el texto antes de leer. Ubiqué la información que se encuentra en el texto. Expliqué el significado de algunas palabras del texto. Opiné a partir de la lectura para qué se colocaron las imágenes en el texto. Lo logré, lo estoy intentando, necesito apoyo. ¿Qué aprendimos hoy? ¡Excelente! ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¡Maravilloso! ¿Tuviste alguna dificultad? Muy bien. ¿Cómo lo superaste? Eso es. ¿Para qué nos servirá lo aprendido? Muy bien. Hemos terminado nuestras clases virtuales del día de hoy. No olvides darle like, suscribirte, activar la campanita. Deja tus mensajes para seguir mejorando. Nos vemos.